ayer al hermano del fallecido Alex Salazar le balearon la casa. En Concepción. Ahora, ¿quién? Uno dice, perdió a su hermano carabinero, ¿no es cierto? 2 semanas atrás. Hace 2 semanas atrás por un ciudadano extranjero que agarró el auto y no llegó a bajar que matarlo atropellado. Textual, eso fue. Nuestro cariño y condolencias a la familia y amigos, por supuesto. Y resulta que 2 semanas después, la familia hace acciones legales y todo, reciben 5 disparos al interior de su casa de un auto en movimiento. ¿Qué es lo primero que yo no tengo idea de quiénes fueron? Nadie sabe quiénes fueron todavía. Pero tampoco hay que ser ingenuo y podemos suponer quiénes fueron. ¿Quién está intimidando a la familia del carabinero para que no sigan las acciones legales? ¿Quién está intimidando a quienes detienen y abaten? O sea, aquí estamos hablando de que... a ver, lo voy a plantear así y no quiero sonar exagerado, ¿eh? Pero esto siempre tiene que ser un fusible que salta. O sea, un carabinero que detiene a un ciudadano violento, generalmente con estas nuevas modalidades que han traído de afuera, ¿tiene que preocuparse de él y de su familia también? Juan José, es peor. Es peor. No sé yo. Es peor. Fíjese, yo estaba en Puente Alto, donde familia han hecho y le robaron las carteras. Hicieron la denuncia. Y el delincuente libre, porque no hay ningún juez que meta por robar una cartera a nadie en la cárcel, intimidó a la familia y les apedreó la casa. El delincuente apedreando la casa en Puente Alto de la persona que lo denunciaba. Para evitar que sigan las acciones legales. Y eso suele ocurrir y es lo que pregunta siempre la Fiscalía a las víctimas, es que han recibido amenazas. Pero aquí estamos hablando de carabineros que podrían empezar a ser amedrentados con sus propias familias. Mira, estamos en lo correcto porque analicemos 2 situaciones puntuales. Hace una década atrás, los delincuentes amenazaban a las familias o a quienes intervenían en el proceso judicial, pero con amenazas verbales, ¿cierto? Claro. Te vamos a apedrear la casa. Era una amenaza mucho más tenue y menos efectiva. Hoy día te disparan. Pero si mire cómo esa es una quedó amenaza este auto. Concreta, real. Analicemos este auto Cambió, general. mutó. Aquí no es cualquier arma. Y ahí usted nos puede decir, ¿qué arma pudieron haber utilizado en eso? Lo mínimo que hay un 9 milímetros, sí está evidente. Y la cantidad de tiros significa el poder de tiro o la capacidad que tienen los que fueron a disparar a ese vehículo, a ese domicilio. O sea, ahí tenemos 2 situaciones y ahí vemos la mutación, o sea, de una amenaza que era más simple a una amenaza real y de vida, porque esto no es un amedrentamiento. Lo preocupante es que el enemigo no es la víctima y su familia para esta nueva forma de delincuencia. El enemigo es la policía. Entonces ya el ataque frontal contra la policía. Eso es lo que preocupa. Pero mira, Carla Rubilar está con nosotros. Carla, a propósito también de lo que vimos ayer en los Quillayes en la Florida. O sea, 3 carabineros heridos de bala, un delincuente abatido, otro detenido, ok. Pero el costo es súper alto. Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Yo quisiera complementar y saludándolo, yo creo que están dando en el clavo, porque no vamos a necesitar solamente proteger el accionar de las policías en el momento que están actuando, que tiene que ver con, obviamente, la ley Naín Retamal, las reglas del uso de la fuerza, que tienen que normarse, vamos a discutir si cómo se están normando está bien o no, pero que tienen que normarse para dar tranquilidad y sustento al accionar de todas maneras, sino que lamentablemente, como estamos viendo crimen organizado, narcotráfico, como se ha visto en otros países, van a ir detrás de las familias de las policías. Porque esa es la manera más fácil de amedrentar el trabajo de un policía si es que lo separamos de la corrupción, ¿no es cierto? Que es otro momento, otra forma, ¿no es cierto?, de hacerse del poder de las policías. Si dejamos de lado la corrupción, nos vamos a ir a atacar a las familias. Y incluso la otra vez me tocaba conversar con el general Basaletti, que fue del alto mando de la institución, y él decía que los carabineros hoy día pensaban en por qué ellos no tenían una suerte como de ciudades, como tiene el ejército, como tiene la armada, donde viven las familias y son resguardadas. Porque eso no pasa con carabineros, sí pasa con las Fuerzas Armadas, porque es importante protegerlos, pero no pasa con carabineros. Y los carabineros hoy día estaban pensando, ¿por qué nosotros, dado lo que estamos viviendo, no vamos a terminar en algo similar? Y esto es súper importante discutirlo, porque finalmente, si van a ir a golpear a la familia, incluso la familia de un mártir, ¿no? Claro. Que ya asesinaron al carabinero y están amedrentando a su familia, son señales para los otros carabineros. Son señales de cómo finalmente los van a salir a perseguir con todo. Y este es un tema, hoy día salía, si no me equivoco, un reportaje de CIPER, que habla de que la dotación de carabineros, la que nosotros vemos, la que nos muestran que ya es muy deficitaria,
tiene en realidad una suerte como de está inflada, porque no cuentan ni las licencias médicas, ni los turnos, ni efectivamente las veces. Entonces, nosotros decimos, en Puente Alto, como decía Jaime, es una dotación muy baja, uno cada 1.400 habitantes, pero en realidad no son esos 1.400, mucho menos, porque los carabineros no están tomando licencia, están con problemas de salud mental, tienen miedo, prefieren ocupar unas licencias que muchas veces podrían ni siquiera ser reales físicas, sino que son todas en la mente porque hay miedo. Entonces, o hacemos algo de verdad, o definitivamente no vamos a dar abasto. Además, no quieren ser carabineros. Miren, los están matando. Les pagamos mal, los tenemos malas condiciones. Pero aquí tenemos que poner ojo en el incentivo y en la protección. Sobre todo porque si el carabinero se inhibía de actuar, porque quedaba inmediatamente, antes de la aprobación de la ley Nain Retamal, inmediatamente quedaba como imputado ante un hecho, ahora se puede inhibir de actuar y esto es muy grave, porque su familia se puede ver amenazada y afectada, porque si nosotros vemos estas imágenes, no es que se pararon frente a la casa, dispararon y salieron arrancando, se dieron el tiempo de pararse frente a la casa y empezar a disparar con toda calma. Priscila, seguramente eso es verdad, pero si le agregas ese proyecto de ley que se ha enviado al Parlamento, es una locura. Fíjate que yo no sé si es por... uso de la fuerza? Sí, claro, no sé si es por ideologismo, por ingenuidad o ignorancia, o la mezcla de las tres cosas. Pero lo terrible es que confunde lo que es la prevención y el ataque al delito con las manifestaciones de violencia callejera. Y le exige a Carabineros que antes de actuar se identifique, que persuada, que advierta al delincuente antes de usar la fuerza. ¿Se pueden imaginar si cumple este protocolo cuántas Ritas Olivares, cuántos Daniel Palma, cuántos carabineros Salazar van a ser muertos? Imagínense, a la Rita le dispararon antes de bajarse al auto. Mire, por favor, cuando alguien pide una identificación, le va a decir, mire señor, yo soy policía, por favor lo vengo a persuadir, Jaime, o le pide la identificación. Sin ir más lejos, lo que pasó ayer, los carabineros se salvaron de milagro, pero porque ellos podrían haber muerto. Uso de la fuerza deroga la ley Nain Retamal y es una locura. Yo le pido al presidente de la República que tal como retiró la ley del Día de la Lesbiana del 9 de julio, que es el Día de Juramento de la Bandera, retire este proyecto, perdón, termine este proyecto, lo retire y le pida a los auditores de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, a generales en retiro como el general Tapia, que por favor le expliquen cómo es el uso y la gradualidad de la fuerza. Porque con este proyecto de ley realmente es de una ingenuidad o de un ideologismo que es perverso para el país y que lamentablemente deroga la ley. De la ley, Jaime, pero volviendo también al punto de las familias amenazadas de Carabineros, a mí me contaban también, a propósito de cuando hablábamos, ¿se acuerdan del tema de la extorsión en Santiago Centro? De que habían personas que siguen a ciertos locatarios. Había una, de hecho, de nuestras entrevistadas que decía que se sentía seguida, que les mandaban mensajes. Yo entiendo que también hay carabineros actualmente que para llegar a su comisaría o donde están trabajando deciden no necesariamente vestir el uniforme para irse a sus casas, tampoco uso el uniforme porque también o tienen la sensación o tienen ya el dato de que hay tipos mirando para seguir, para saber dónde están sus familias. General, si eso es así, estamos en una situación gravísima. Lo que hay que entender de que el carabinero es un ciudadano más en este país y vive en la ciudadanía, no vive en un lugar apartado, como decía Carla, vive dentro de la comunidad, por lo tanto todo el mundo sabe qué función cumple, los delincuentes saben de sobra dónde vive y dónde están sus hijos estudiando, entonces se produce una inseguridad en el carabinero, él adopta, claro, medidas de seguridad como por ejemplo no ir de uniforme, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque todo ese trayecto que tiene hacia la unidad y después hacia su domicilio es un lugar donde puede ser atentado, puede ser maltratado, puede ser agredido, puede ser muerto. Le voy a dar solamente un dato. Miembros del Tren de Aragua fueron formalizados por amenazas. Se hallaron documentos con antecedentes de 3 efectivos del OS7 de Carabineros que habían detenido a 4 integrantes de esta organización criminal y también los antecedentes de un fiscal. Entonces, si están amedrentando durante una investigación, y ahora estamos viendo que incluso pueden amedrentar a la familia después de que el carabinero use el arma y, por ejemplo, a lo mejor atente o ataque a un delincuente o lo detenga nomás. Bueno, yo hace rato que es más grave, por eso le quiero preguntar a usted como general en retiro, que ve que además sus compañeros se ven expuestos a esto. Sí, porque es parte de lo que hemos mencionado acá. Hay una evolución de la criminalidad, del nivel de violencia en Chile respecto a delitos que no se conocían.
ya se dijo, sicariato, estamos entrando a la extorsión, los secuestros, que los vemos en otros países de Centroamérica y que van a llegar en algún minuto. Vamos a tener un fiscal amenazado de manera grave, un funcionario policial, un juez. Entonces, no esperemos a que eso ocurra acá. Hay que ponerle atajo antes. Esto ya está ocurriendo. Esto ya está ocurriendo. Nosotros nos adelantamos antes que se haga ya más masivo. Esto está ocurriendo. Recordemos que tenemos alcaldes amenazados de muerte, tenemos fiscales amenazados de muerte. Y lo más grave, y yo quiero insistir en esto porque el Repe y la Priscila tienen razón, como esta estructura criminal no es que yo cometo un delito, me defendí, disparé, sino que hay una organización, avanzan rapidísimo, mucho más rápido que el Estado, etcétera. Ellos van en contra de la policía. Ese es su enemigo. No es que se encontraron y alguien repelió el delito y ay, me enfrenté con la policía. No. Su objetivo es debilitar la policía. Su objetivo es destruirla. Entonces hoy día lo que vivimos nosotros es la filtración, por ejemplo, de muchos datos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que les puede haber pasado, pero filtran datos de la familia, de los hijos en internet, de las direcciones, amedrentan en algún momento por funa política, pero ahora estamos hablando de cosas, de palabras mayores. Y cuando a uno le toca en la familia, la cosa me pone diferente, porque mucho fiscal, mucho carabinero, mucha autoridad dice, bueno, yo asumí este riesgo, pero cuando pasa y cruza la línea de la familia es completamente diferente. La piensas 10 veces. Entonces, la capacidad de inhibir ahí es enorme. Entonces, ojo también con internet, las filtraciones, los datos. Va a haber un tema ahí muy fuerte que vamos a tener que también actualizar en materia de la responsabilidad digital. En la protección de carabineros. Otro asunto que me da a mí, esto lo conversábamos, y que tiene que ver con la respuesta. Porque aquí estamos enfrentados a grupos criminales que tienen un desprecio por la vida, por la institucionalidad y por la autoridad, porque vienen de países que generalmente están casi estado fallido, me atrevería a decir en algunos casos. Es así. Y que vienen con un cero respeto a la autoridad. En algunos casos las policías son casi perritos falderos de estos patos malos o grandes mafiosos. Lo hemos visto, lo que son, no sé, por las manos en El Salvador, qué sé yo, y otros casos. Entonces, a mí hay una cosa que yo siento que uno tiene que tratar de mirar con anticipación antes de que empecemos a hablar de que es un problema. Lo mejor es empezar a hablar de que puede llegar a ser un problema. Hoy día estamos definiendo el reglamento de uso de la fuerza que decía usted, Jaime, pero también hemos estado discutiendo el tema de que el carabinero vuelva a utilizar sus UCI para poder equiparar el poder de fuego o superar lo que es lo óptimo, ¿no es cierto?, del de los delincuentes. Pero el problema que yo veo acá es que si no controlamos un montón de otras aristas, estos patos malos le dicen, me están atacando con UCI, AK-47, pues compadre. Bueno. Me están atacando con esto. Lógico. Bueno, yo voy a meter granadas. Pero Juan José, porque plata tienen. De acuerdo, Juan José, pero siempre... José Luis, perdón. No se preocupe. José Luis, perdona. Perdona, José Luis, perdona. Lo que yo digo es, en el fondo, aquí hay que respaldar mucho más a carabineros y anticiparse. Y además, generar instancias de intercambio de información y de inteligencia, José Luis, para que pueda haber realmente control de la aduana, de las armas que entran por ese lado, control financiero de los dineros que están circulando por las platas de narcotráfico. Yo creo que es fundamental además controlar, y mi opinión es que debe haber una facultad constitucional del presidente de la República para expulsar a todo extranjero que esté involucrado en delitos y en narcotráfico. Las cárceles de Arica tienen... como 20.000. Bueno, por eso creo que hay que ponerlo en la Constitución. Es poder expulsar. Hoy día el 50% de los presos de Arica son extranjeros. El 30% en Antofagasta. Casi el 20% en Santiago. Y el ejemplo que ponían es cometen delitos desde las cárceles. Para afuera. Perdón, para afuera y sin recurso judicial alguno. Porque nuestros jueces... Pero, Constitución... los pone afuera. Si no los acepta Venezuela, los pone en Bolivia, por donde entraron. ¿De acuerdo? En Bolivia. Y paremos el asunto. Así nomás. Fuera, así, sin recurso judicial ninguno. Porque esto realmente hay que ponerle coto. No, estamos de acuerdo. Hay que ponerle coto. Porque, de hecho, el último detenido por el caso de Daniel Palma es justamente una persona de la cual no tenemos ninguna información. Mire pero quería agregarle algo más, Jaime, para que sigamos discutiendo en esto, porque el tema es más grave todavía. Muchas veces estas personas
que cuando sí tenemos identificación es porque generalmente ya pasaron por algún proceso judicial. Están en libertad provisional, por supuesto. Y están en libertad, exactamente. ¿Y por qué están en libertad vigilada, intensa? Para mí, para afuera. Muchas veces por porte de arma. Que es justamente uno de los casos que Luis Lugo Machado y cuantos más. Y es impresionante, las personas que tienen porte ilegal de arma en este país están libres. Obvio. Y quedan en libertad. Condenados después de un juicio largo, pero están libres. Francisco, y nadie los vigila si están o no en la... Lo que quiero decirte, pero además mira la noticia hoy día, lo leí en el diario. Quieren salir 300 familias de Chile, indocumentadas, y que entraron en forma ilegal. Y no encuentran nada mejor que nuestra autoridad que no dejarlos salir, porque tienen que tener identificación. Mire el absurdo. La persona que entró ilegal va afuera. O sea, si bien venía el emigrante legal que viene a trabajar en la agricultura, en la construcción, en la medicina, en la ingeniería, pero por favor, el inmigrante ilegal va afuera. Los que estamos en un problema que es un problema multisistémico o de un sistema que está haciendo agua por muchas partes. Por muchas partes, sí. Desde lo que planteaba usted, desde cómo nosotros hemos apoyado y estrechado a nuestras policías, desde la persecución penal, desde una justicia que ya parece que es bien unánime, que es garantista, desde penas que siempre se generan otras sustitutivas, de un gallo condenado 10 años que pasa 2 o 3 años en la cárcel nada más. Las cárceles que no dan abasto, pero nadie entiende por qué siguen operando desde adentro con celulares, porque hemos hablado de cortarles la señal una década y media. Tecnología hay y se usa en países latinos. O sea, podemos empezar a enumerar nuevamente todo esto, pero hay una realidad que hoy día nos aqueja y que es brutal. Tenemos que hacer un trabajo que es el de largo, el de mediano, pero también el de corto. El de corto es la señora que hoy día tiene que cerrar su negocio a las 4 de la tarde. En Santiago Centro, porque yo no estoy hablando de a lo mejor como en otras décadas o en otros tiempos en nuestro país, en lugares emblemáticamente conflictivos. No. Santiago Centro. Sí, en la Plaza Yungay. En la Plaza Yungay, en Mata y en diferentes lugares. ¿Dónde vive el presidente? Pero, entonces, aquí las señoras de Plaza Yungay decían el otro día que tienen que salir a comprar a las 8 de la mañana, pues los delincuentes se empiezan a levantar como a las 10 y ahí le roban las carteras, las bolsas y todo. Y a mí lo que uno ve y preocupa es que cualquier chileno hoy día puede quedar en medio de una balacera. Sí. Y eso es brutal. Pero aquí hay una, cuando uno mira el tema de la seguridad, ¿cierto? Y la delincuencia, tú lo estás diciendo, es multifactorial. Pero aquí nosotros somos como el maestro Chasquilla. Picamos acá, picamos allá y no solucionamos el problema en su integralidad. Por ejemplo, siempre enfocamos el tema de la delincuencia desde la perspectiva policial. No, Carabineros, ¿cierto? La Policía de Investigaciones tienen que abocarse a la policía. Sí. Y dejamos una serie de factores que contribuyen a esa delincuencia libre. Entonces, al final, no hay un resultado eficiente. ¿Y será también que no estamos escuchando suficiente a los vecinos y vecinas, los que viven justamente en esos sectores, factor, pues, la clase política, los que son candidatos, los que nos gobiernan, etcétera? Porque miren, por ejemplo, lo que decía el Repe recién, Barrio Mata, por dar alguno. Tenemos información de que el tema de las balaceras no es de vez en cuando, es todos los días. Sí, pues. Muere un carabinero en el lugar, hay una gran investigación, hay operativo y lo hemos visto esta semana, todos los días, pero en la noche a lo mismo, en la noche vuelven a salir. Tenemos mensajes de vecinos, estamos viendo imágenes, tenemos mensajes de vecinos que nos dicen que bueno, si lo sabíamos hace rato. Por ejemplo, en el operativo que vimos ayer, en un hotel justamente en este sector donde... ¿Cuántos fueron las personas que fueron conducidas a los 19-7? Entre las cuales 2 detenidos por porte ilegal de armas, munición y droga. Ahí estamos viendo imágenes. En ese mismo sector nos llegó información de que hace meses vecinos había dicho lo que estaba pasando. Mire, esta información es de enero. Un tuit que nos dice lo siguiente aquí. ¿Cuándo intervendrán calle Copiapó desde Arturo Prat a Tocornal? Justamente donde estaba dándose este operativo. Un antro de drogas, tráfico, basura, autos botados mal estacionados, alcohol, jarana, música de destajo, prostitución. Y me escribían ayer en vivo personas que no quisieron dar sus nombres, no querían aparecer en cámara, decían todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Carla, usted que fue intendenta, que conoce la zona... Sí, la verdad, a ver, yo creo que aquí estamos... Porque esto no empezó ayer, ¿eh? No, por supuesto que no, pero ha ido incrementando y además ha ido aumentando el poder de fuego. Y la verdad es que la pregunta es, bueno, y el general lo dice muy bien, esto es un tema integral, pero si vamos a tocar el tema en particular de la seguridad y en particular de las calles y la violencia que se está viviendo, uno tiene que hablar de armas de fuego, ¿no es cierto? De eso se está enfrentando hoy día, no hace 10 años que eran obviamente armas blancas. Estamos hablando de armas de fuego. Entonces, aquí hay 2 temas. Uno,
¿Qué está pasando? Que en este país pueden ingresar las armas de fuego porque, perdónenme, el problema no es que asaltan a una persona, le roban su arma, con algún momento se quiso instalar por parte del presidente de la República, y yo lo digo con mucho respeto, no es que le roban. Es ingenuo pensar así. Es ingenuo pensar así. Están entrando armas de alto calibre por los puertos, por las fronteras, por las aduanas, y ahí tenemos un problema. Ya. Punto 1. Punto 2. ¿Qué pasa? Que hace más de un año se promulga la ley de control de armas. Hoy día lo decía el alcalde Carter en un video que quizás lo han visto. Se promulga la ley de armas y resulta que llevamos más de un año y no tenemos reglamento del control de armas. Entonces, ¿cómo se puede así finalmente? ¿Cuál es la señal que le estamos dando? Oiga, si los delincuentes tienen más abogados que el Estado. Los delincuentes saben mejor que nosotros cómo se mueven las leyes, se mueven los reglamentos y todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pagan muy bien por eso. Pero, por ejemplo, en este caso, Carla, para entenderlo mejor todavía, porque aquí tenemos de verdad información de que algo pasaba en ese edificio. Hace rato. De hecho, hemos visto que en otro operativo, cuando entra la policía, no solamente se lleva quizás la prueba que estaba buscando o el sujeto, sino encuentra una serie de otros delitos. En San Miguel, no, en Estación Central hasta Granada encontraron. Y estaban simplemente desalojando una casa. Entonces, eso nos hace ver que quizás no estamos escuchando suficientemente bien a los vecinos. Y no estamos reaccionando como corresponde también desde el punto de vista de la justicia. Se dice que los jueces pueden accionar en la medida que las leyes los acompañan. Pero también uno tiene una sensación de que la ley es bastante clara y a veces pasan cosas desde la investigación en el Ministerio Público o de los tribunales de justicia que no están acorde a los espíritus de las leyes. Entonces, para eso, Carla, yo soy partidario. Y para compensar este sesgo garantista de la justicia y que en el fondo el proceso penal favorece más al delincuente que a la víctima, soy partidario que en la nueva Constitución se cree la Defensoría Nacional de la Víctima al mismo nivel de la Fiscalía, con autonomía, de manera de que, de manera que haya abogados y profesionales que defiendan a la víctima, enfrenten a los fiscales, le exijan a los jueces que apliquen las leyes. Yo creo realmente que es fundamental crear la Defensoría de la Víctima. Porque tiene relación con lo que decía Carla. A nivel constitucional. Los criminales en general no solamente tienen muchos recursos para contratar su propio abogado, sino que además al Estado les pasa abogado. Además. Entonces, les pasa abogado y a las víctimas no. Sí, Carla, ¿eso por qué no prosperó en el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, nosotros quisimos hacer efectivamente la Defensoría de las Víctimas. Bueno, podríamos hablar un largo programa al respecto de lo que pasó. Porque es una muy buena intención y todos estamos de acuerdo en que bueno, yo espero. ¿En qué se entrampa? Es lo mismo que yo le digo siempre al gobierno en materia de delincuencia y seguridad. Tiene todos los votos nuestros. Empújela. ¿Pero qué? ¿Es por plata? Yo creo que puede ser por plata, pero sabe que todas las reformas, todas, y yo lo conversé aquí mismo en tu día, se hacen graduales. Partamos con algunas regiones, hagamos un piloto, después el otro año ingresamos más. Yo entiendo de que este es un país que tiene múltiples necesidades, pero esto es urgente. Entonces, si tenemos que priorizar, prioricemos esto, vamos gradualmente, pero echémoslo a andar, porque no puede ser, de verdad. Y insisto, no solamente la defensa de un delincuente a través de la Defensoría de las Víctimas, entendiendo que todos los procesos puede haber alguien acusado que sea inocente, entendemos, es el Estado de Derecho. Pero las víctimas tienen que tener un apoyo del Estado, sí, es indispensable. En este país plata hay, si lo que pasa es que hay que gastarla bien. Sí. Bueno, eso también quiere decir algo. Sí, quería regresar al tema de Avenida Mata. Y, mire, para que la gente entienda, cada comisaría tiene una oficina de operaciones. Así es. Esto no es al libre albedrío y que nadie sabe. En cada unidad de carabineros hay una oficina de operaciones y tienen mapeado, georreferenciado todos los lugares que están siendo amagados por la delincuencia. No tengo lugar a duda de lo que estoy diciendo. El tema es que, ¿qué haces tú con 2 carabineros en un radio patrulla para una comuna en la noche? ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces cuando no tienes equipos para investigar? Entonces la vecina sigue reclamando, sigue enviando Twitter, desde enero, ¿cierto? Desde enero. Oiga, pero Carabineros y la Policía de Investigación no tienen la capacidad en cuanto a recursos humanos y elementos tecnológicos para poder abocarse a todas las problemáticas. Pero se pueden pedir refuerzo para solucionar un problema que es tan puntual y que está identificado. Es que ese es el tema, don Priscila. Eso es lo que están haciendo ahora, sacar gente de otras unidades, ¿cierto? De vestir un santo para vestir otro. Y pero uno imagina que no es permanente, que se pide prestado a lo mejor un día, 2 días. ¿Cuánto nos vamos a demorar pero una intervención en el centro de Santiago requiere de recursos humanos, por ejemplo, de manera permanente. Y si sucede eso es general. Las otras comunas van a alegar que lo dejaron sin carabineros. No hay gente. El problema clave es que aquí hay un déficit de carabineros. ¿Y en todas las comunas faltan carabineros? En parte porque están postulando menos.
porque el carabinero no porque está se están protegido. retirando antes. Y segundo, pues se están retirando mucho. Yo diría que faltan al menos en Chile unos 10.000 carabineros. Y el al tema menos, es no- por favor, eso es imprescindible hacerlo. Y no lo van a hacer. Entonces, hay carabineros que Con pidieron- este hay tipo de carabineros leyes que pidieron que la- estaban dando. Mira, Porque pidieron la realmente extensión están y no se la Les dieron. voy a colocar un ejemplo. Hay una carabineros, unidad. perdón, un dato, hay carabineros que estaban, lo hemos dicho acá en el programa, hace rato, tratando de mantenerse en la institución, 300. porque tiene que pasar a retiro, puede Pero 30, son 300. Yo 300. me enteré que al parecer solamente la mitad, esto no está el anuncio completo, entonces hay que esperar un tiempo, pero solamente la mitad fue aceptado su permanencia y al parecer por un tema económico, por los sueldos. Mire, Pero estamos hay hablando de una la- unidad. Claro, porque 150 hay que con tener los experiencia, recursos para 30 poder años de seguir pagando. experiencia. Una broma. Hay una unidad que tenía 500 carabineros y hoy día tiene 175. Bajó un 40, un 30% su votación. ¿Por qué? Porque algunos se han ido a retiro, otros han sido licenciados. Las licencias médicas por Total. estrés, los carabineros de las unidades es tremendo. Bajó la capacidad de oferta, ¿cierto?, a la demanda que hay en la población. Y esa es una realidad. Esa unidad tiene solamente vehículos municipales, Bueno, no tiene vehículos En general, policiales. pero esta petición Al que- lugar que usted vaya, Jaime, la petición es es más más carabineros carabineros. y más equipamiento, cuidado. No pueden andar en autos patrullas que no tengan blindaje hoy Sí. día, No, por no, favor. estamos de acuerdo. Ese Otro tema. Pero es una elemento. medida que se, O sea, que no se puede debería tomar ser. ahora, que los No autos puede tienen que ser. estar blindados. Estamos al menos las puertas. traspasando vehículos de uso familiar a vehículos policiales. Sí. Estamos adecuando vehículos que son comprados por las familias y colocándole cierta infraestructura de manera artesanal para poder atender la Ya. función Y policial. eso ¿Cómo se ha es eso? hecho siempre. ¿Cómo? ¿O usted No cree que lo siempre, está porque cuando se haciendo ahora? compraron los dos Charger, Los Dodge, esos vehículos sí. venían habilitados para la Los función Dodge, policial. así es. Y no le colocamos acá un parachoque más, una jaula más, no. Venían habilitados para eso. El tema con los dos es que no había la capacidad técnica para poder repararlo, tenerlo en Así funcionamiento. Es el tema. Ahora, hay un tema súper la relevante. compra de repuesto. Sí, hay un tema súper relevante porque ahora se anunció que por seguridad van a haber 3 carabineros patrullando. Sí. Para que uno tenga Buen la tema. expertise de Sí, la UCI, que ¿no? tenga la certificación La para usar esa certificación arma. y la expertise de la UCI, ya. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo 10 carabineros y antes patrullaba 5 cuadrantes y ahora voy a patrullar 3 achica la- cuadrantes. 3 cuadrantes. Y 2 cuadrantes no van a tener a nadie. ¿Le agrego algo más o no? Agréguenle nomás. El general. vehículo policial que tiene un calabozo atrás, Va a que tener no que está llevar- habilitado para un tercer funcionario. Va a tener que llevarlo ¿Cómo al abre lado esa en el puerta? calabozo. ¿Cómo abre esa Si puerta el detiene a funcionario? alguien. Si ya tenemos un accidente donde murió una carabinera, por lo mismo. Si detiene a alguien. Entonces, yo creo que hay un buen espíritu, evidentemente, no cuestiono. Obviamente la idea es proteger, que salgan más. Pero esto operativamente no funciona, esto operativamente no va a Pero tú te resultar. imaginas, por favor, esos 3 carabineros o 2 carabineros, que si se aprueba esa ley que acaba de mandar el Ejecutivo, primero tienen que identificarse, Por eso. después decirle que va a usar el arma en forma gradual y después explicarle que la va a usar. Por mientras lo han matado. Es que son tantos Por favor, pasos que oiga, el si esto- carabinero tiene que decidir la realmente fracción de quien segundo. hizo ese 1.5 proyecto de segundos. ley o es ingenuo Sí. o bien vive en otro planeta. Realmente es una locura. Piense que cuando hablan del orden público, la policía tiene que usar la proporcionalidad. Esto es, si le tiran piedras, andará carabineros con piedras más grandes, me imagino, porque no va a poder usar otra arma. Por favor, este es un proyecto de loco. Esta es la destrucción de Vamos la a ir a ley ese- Naim Retamal. Yo Vamos le a ir, pido vamos al a ir, vamos a ir. Ejecutivo que por favor retire ese proyecto. Oiga, pero en el tema del manejo de la UCI, yo le preguntaba hace unos días, no sé si ahora tiene más información, de que efectivamente solamente carabineros más antiguos saben utilizarla, porque como hubo una restricción hace años atrás, antes del estallido, Se perdió la práctica. Se perdió la práctica, no se entrenó. Y ya sabemos que ¿cuánto hay? 2 polígonos en la región metropolitana para el entrenamiento en otro tipo de arma. O sea, el tema de la subametralladora UCI. Entonces, si queremos sacar más personas a la calle, por eso es que uno es el que sabe manejarla, ¿no? Cuando yo hablo de burocracia, es lo que tú estás señalando. El carabinero, cuando tiene un periodo de formación, sabe utilizar los armamentos. Él practica, conoce la UCI, el SIG, el revólver, la pistola, el Galil, el M16, todos los armamentos. Ya. El tema es cómo tú logras mantener esa habilidad, esa destreza en el tiempo. Por lo no es que mismo, no hay desconozca. generaciones enteras que no han entrenado después de su formación. Entonces ahora se saca el resquicio porque se está exigiendo que estén certificados. Entonces hay que certificarlos nuevamente en el uso del armamento de la UCI. No es que sea más antiguo o menos antiguo. Tiene que haber un responsable que está certificado. Sí, usted tiene conocimiento técnico, práctico del armamento. Sí, ok, puede utilizarlo en la calle. Es lo mismo que pasa con las escopetas antimotines. O sea, necesitamos al final de cuentas para poder transparentar la función policial una certificación. Estoy certificado. Pero ¿ah? ¿cuántos Estoy de certificado. 10 ¿Ah? saben ocupar la UCI?
¿O están entrenados a esta altura después de la formación para ocupar la UCI? Es que hoy día comenzó hace poco. Acuérdense que el año 2011, si no me equivoco, fue cuando se deja de usar la UCI a raíz de un procedimiento policial. Ahí se empieza a restringir. Cuando los gobiernos de esa época, ¿cierto?, demandan de que era un armamento excesivamente ¿Eso fue el potente. 2011 ahí en 2011, Avenida Hay Grecia. generaciones que nunca lo han usado. En Avenida Grecia. Obvio. Pero practican, todos los carabineros que ingresan hasta el último, hoy día tienen instrucción de armamento. Eso es así, en las Ya, campañas. pero general, para ser claro, Ya. ¿será 1 de cada 10, 2 de cada 10, 3 de cada 10? que- ¿Cuántos es que- saben es ocupar que- ese tipo de armamento hoy? O sea, conocimiento tienen. Hoy día lo que falta, y la pregunta tiene que ser, ¿cuántos están certificados nuevamente en el uso? Y eso ha sido progresivo. ¿De cuánto? ¿Hace 15 días que se Sí, nuevamente más o menos. se... Perdón, 15 días. pero además no la pueden usar. Por favor, primero tienen que advertir. Por favor, si esto es de loco. Es la regla del uso de la Identificarse, fuerza. advertir. Claro. ¿Para qué sirve la UCI si no la usan? O sea, ¿cuántas sargentos Olivares más tendrán que morir para seguir estos procedimientos que le están imponiendo a Carabineros y a las Fuerzas Armadas? Y uno Las sí- Fuerzas Armadas, perdóneme, no están estrenadas para controlar orden público. El entrenamiento militar es para pelear con el enemigo, el que invade eventualmente Chile. Sí. Su disposición es disparar a matar. No están preparados. Carabineros tiene un concepto de gradualidad en el uso de la fuerza. Los militares no lo tienen. Entonces, verdaderamente, cuando se manda militares sin ese entrenamiento y sin la capacidad disuasiva, porque si usted anda con un arma y no está dispuesto a usarla, el delincuente le da lo mismo. Absolutamente. Ahí hay el una, terrorista le da lo que mismo. dijo No sirve de Jaime es muy nada. cierto.